somos un examen supremamente disciplinado. Porque ya están quejando que no quiero seguir clases. Yo también tengo que presentar unos temas a ustedes. No les había dicho nada. Tengo que presentar 5 temas. Pero yo no les puedo dar a ustedes todos gratis. Eso es un esfuerzo de participar. Ya les voy a tocar al interesado. Bueno, buen día. Buenos días. Juliana. ¿Usted es Juliana? No, soy Valentina. Valentina, bueno. Enséñale, por favor. Bueno. ¿Quién va a mover diapositivas? Desde ahí. Bueno, está bien, listo. Porque de pronto usted se confunde. Bueno, Muy buenos días. Nosotros vamos a hablar, pues, entonces, de capítulo de generalidades de miembro inferior acerca del muslo anterior y posterior. ¿Cierto? Entonces, pues, primero tenemos que tener claros los límites. Es que esta región está entre la región glútea, la región abdominal y perineal proximalmente, y distalmente se encuentra la región de la rodilla. Primero que todo vamos a hablarles del componente óseo. Esta región, también en alguna literatura, se nombra como región femoral. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que el fémur es, por así decirlo, la única estructura que lo compone, tenemos que tener en cuenta que hay estructuras de la pierna que a nivel proximal le prestan inserción a estructuras que pertenecen a la región del músculo. Entonces vamos a iniciar con el fémur. El fémur es conocido como el hueso más largo y pesado del cuerpo. Él lleva el soporte del peso desde el coxal hasta la tibia, y también pues consta de un cuerpo y 2 extremos, uno proximal y uno distal, una diáfisis y una epífisis, y pues se dispone oblicuamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esta disposición oblicua va inferomedial y que aquí es donde recae como mayor peso en el cuello del fémur, y entonces es lo que nos decía el doctor la clase pasada, que pues allí es donde se dan más comúnmente las fracturas del fémur. Entonces, vamos a iniciar por el extremo proximal. El extremo proximal está integrado principalmente por la cabeza, el cuello y los trocánteres. ¿Qué tenemos que saber de la cabeza? La cabeza está cubierta de cartílago, excepto en la parte medial donde se ubica la fosita de la cabeza del fémur. También del cuello tenemos que saber que es de forma trapezoidal, y en su parte más estrecha es donde va la cabeza, y en su base, que es donde va más ancho, es donde se une con el cuerpo. También de los trocánteres hay uno mayor, hay uno menor. El mayor se ubica lateralmente y superiormente, mientras que el menor se ubica de una forma más posterior y medial. Tenemos también que entre estos trocánteres anteriormente se ubica la línea intertrocánterica, que es la que me marca donde se une el cuello y el cuerpo. Y posteriormente encontramos la cresta intertrocántea, que podemos ver aquí, que pues esta une los 2 trocánteres posteriormente. Acerca del cuerpo del fémur, debemos de saber que pues la mayor parte de este cuerpo es lisa y redondeada, excepto en su parte posterior donde se ubica la línea áspera. ¿Qué tenemos que saber de esta línea áspera? Que superior a esta línea áspera se encuentra la tuberosidad glútea. Y ya inferiormente, esta línea se divide en las líneas supracondilias y medial y lateral. ¿Qué pasa? Estas líneas supracondilias me van a llevar a los cóndilos que ya están en el extremo inferior. Ya en el extremo distal del fémur, lo que lo integra principalmente son los cóndilos medial y lateral. Entonces vamos a hablar más que todo en relación a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Estos se articulan con los meniscos y los cóndilos de la tibia, formando lo que es la articulación de la rodilla. Y también que pues estos a nivel posterior, en forma medial, tienen la fosa intercondilia, que es la que pueden ver aquí, ¿cierto? Anteriormente se encuentra la cara patelar, estos 2 cóndilos, por así decirlo, como que confluyen, y allí, anterior a esta pues, confluencia, va la patela, o pues la rótula. Y ya de forma medial, encontramos el epicóndilo medial, y superior a él, el tubérculo del aductor. Y ya lateralmente, ya del otro lado, nos encontramos el epicóndilo lateral. Ya hablando propiamente de la patela, bueno, la rótula, debemos de saber que es un hueso sesamoideo de forma triangular que va ubicado, donde les acabo de decir, en la cara patelar del fémur, en su extremo distal, y que tiene una superficie anterior y posterior. Su superficie anterior es convexa y su posterior tiene cartílago perpendicular. Y ya sus partes se componen de una base que se ubica
más superiormente. Esta base confluye en dos bordes, un borde lateral y un borde medial, y termina en un vértice. Ya pues, hablando de las estructuras que les dije que teníamos que hablar porque hacen parte como de la inyección de los músculos, está la tibia, que ya es un hueso propiamente de la pierna. ¿Qué tenemos de saber? Ella se encuentra de forma medial y que pues en su extremo proximal tiene los cóndilos. Estos pues van a formar la meseta tibial o pues la cara articular, que es la que encontramos superiormente. ¿Qué tenemos que saber? Que en esta cara articular podemos encontrar la eminencia intercondilia, que está formada por los tubérculos intercondilios, que podemos ver acá, que están en medial y el lateral. Estos dos tubérculos están delimitados por unas áreas, que es el área intercondilia anterior y el área intercondilia posterior, como lo podemos ver. Y ya inferior a la cara articular lateral encontramos la cara articular fibular, que es allí donde presta pues la articulación para la cabeza de la fíbula. Ya en el cuerpo propiamente de este hueso, tenemos que saber que es de forma triangular, que es más ancho proximalmente y es más pues delgado o estrecho en su parte distal. Tenemos que saber que este está compuesto de varios bordes, que tiene un borde anterior, que podemos ver aquí, un borde interóseo y un borde medial, ¿cierto? Tenemos que saber que en el borde anterior, superiormente, encontramos la tuberosidad de la tibia. Y ya en el borde interóseo, que es más agudo, se inserta la membrana interósea, que es donde está la sindesmosis de la articulación con la fibula. Y ya inferior a esta línea anterior, encontramos la incisura fibular, que esta incisura lo que va a hacer es prestarme como la articulación ya para la parte distal de la fibula. Ya en el extremo distal tenemos que saber que es un poquito más pequeño, como les expliqué anteriormente, y está formado por una prolongación que es el maleolo medial. En esta parte distal se encuentra la articulación con el talos. ¿Quién se articula directamente con el talos? Es la cara lateral del maleolo medial y parte del cuerpo de la fíbula. Ya pasando a la fíbula, tenemos que saber que este es un hueso que no soporta peso. Este es un hueso que sirve más que todo para prestar inserción y origen a diferentes estructuras del músculo. Entonces tenemos que saber que en el extremo proximal pues está la cabeza, que es pequeña y que tiene un vértice. En su cuerpo, pues su cuerpo es retorcido, no tiene pues una forma así como bien clara, que está marcado pues por los lugares de inserción muscular y que tiene pues una sección transversal que es un poquito triangular, así como la tibia, pero no tan clara, ¿cierto? Y tiene tres bordes y tres caras. En sus bordes está el anterior, el posterior y el interóseo. Y también en su extremo inferior hay una prolongación, así como la tibia, que es el maleolo lateral. Muy bien, Valentina. Valentina, devuélvase al fémur a la parte ósea, por favor. Ahí. Sí, señor. Eso es el cumpleaños. Entonces, miren, porque les digo yo que hay que estudiar, hay que estar cada día capacitando más. A nuestro hospital llegan estudiantes de otras universidades a hacer el internado, ¿cierto? ¿A la orden? No, la gente debe tocar si quiere entrar, se llama respetar. Ustedes son estudiantes de una universidad o así fuera de una escuela. Entonces, ¿por qué les digo yo que hay que saber esto? Porque un día un interno de una universidad X, porque si hubiera sido la X, lo fusilo. Parece un decir, lo fusilo. Yo lo voy a fusilar. Digo, doctor, es que ese paciente tiene una fractura horrible. Ese paciente tiene una fractura horrible del cóndilo femoral. Entonces yo le dije, del cóndilo femoral. Como yo estaba operando, me mandé por WhatsApp las fotos de urgencias a quirófanos. Y me decían que el cóndilo femoral. ¿Y dónde queda el cóndilo femoral? Y entonces eso no se permite. Que uno llegue a una dimensión tan... Eso lo veíamos nosotros en el colegio de anatomía. Uno no permite eso. Yo digo que si ya te la universidad que yo voy y le digo, oiga, vaya después un poquitico de anatomía todas las noches, aquí en ortopedia mientras está interno. Y me sostenía que era la fractura del cóndilo femoral. Entonces no se les olvide
que aquí suceden las fracturas, ¿por qué lo digo yo? Desde el punto de vista práctico, porque ustedes tienen que irse la teoría con lo práctico, porque aquí suceden mucho las fracturas de los viejitos, de las personas de 75, 80, 85 años, y para allá vamos todos. Ustedes también serán lo mismo que nosotros, viejitos. Y entonces, ahí suceden mucho las fracturas de los viejitos, fracturas intertrocaléricas por debajo de los tocantes, en el cuello, todas las cosas así. Sí, correcto. Pero yo digo que preparen bien, que ustedes estén bien preparados, que sean, ¿cómo llamarlo? Resplandecientes ante las demás universidades. Si no, no tiene sentido que ustedes vengan a sacar yo para hablar de ustedes, no tiene sentido. Bueno, muy bien, Valentina. Y otra cosa, Valentina, lo importante es que usted lo domine ellos para que no estén pensando en otras cosas. Por allá en la mamá, en el papá, en el novio, ¿sí? en el almuerzo, ¿sí? O chateando. Eso es lo importante que usted, así no sea grande y esplendorosa, alta, y que pueda dominar el público. Porque eso pasa en los congresos, la gente va a los congresos a sentarse, a calentar un asiento y está mirando el celular a toda hora. Eso no está bien. Sí, Valentina. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los músculos. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandra. Bueno, Alejandra. Que componen al músculo. Esto se compone con 3 regiones, una anterior, una media y una posterior. Yo les voy a hablar de la región anterior. Entonces, esta región se va a componer por 4 músculos como tal, que es el pectíneo, el iliosoas, el sartorio y el cuádriceps. Entonces, el pectíneo es el músculo que vemos aquí. Este músculo tiene una forma rectangular y es aplanado. Se considera que es un músculo de transición entre el compartimiento anterior y medio, y su origen es la rama superior del pubis o la línea pectínea la línea pectínea del hueso adyacente. Y su inserción va a ser la línea pectínea del fémur, justo debajo del trocante menor de este hueso. La inervación va a ser dada por el nervio femoral de la rama L2 y L3, y su acción es la aducción, la flexión, y también va a contribuir un poco a la rotación medial del músculo. Entonces, ya el iliosoas se considera que es el principal flexor del muslo. Este se va a componer de 3 músculos del psoas menor, que ciertamente varía en su aparición, por así decirlo, del ilio, que es el que vemos acá, y el psoas mayor. Acá también nos podemos ver el músculo ilíaco, el psoas mayor, y por aquí veremos el psoas menor. Entonces, cuando tú hablas del psoas del muslo, en otras palabras, es el que flexiona la cadera, porque es el potente flexor de la cadera, ¿sí o no? De la cadera. Hay palabras que uno puede ir agregando, ¿sí? Sí, señor. Estos músculos pues, van a ser los principales en la flexión participar en la articulación tanto de la cadera y algunos como de la rodilla. Entonces, el origen del psoas mayor va a ser en la pared abdominal posterior, en las apófisis lumbares transversas de los discos vertebrales y los cuerpos adyacentes de T2 a L5. Y el psoas menor, cuando se presenta, va a estar originado en los lados de las vértebras T2 y L1. Y el ilíaco en la pared abdominal posterior, o sea, la cresta ilíaca, que lo vemos acá, en la fosa ilíaca y a la del sacro. Su inserción en el psoas mayor es el trocante menor, el menor en la línea pectínea, vamos acá, y el iliosaco va a tener un tendón en el psoas mayor y en el trocante menor. En la inervación de estos pues, va a estar dada por ramos anteriores del nervio lumbares y el ilíaco por el nervio femoral. Su acción es que todos estos 3 músculos van a actuar como en conjunto, flexionando el músculo en la articulación coxal y estabilizando esta articulación. Entonces aquí lo podemos ver cómo el nervio femoral lo va a inervar. El sartorio se conoce como el músculo del sastre, es por la posición que tiene el sastre donde está ejerciendo su profesión, y es como, entonces, esa flexión o la posición que nos permite es gracias a este músculo, y por eso le colocaron su nombre. Es el músculo más largo del cuerpo, como lo podemos ver acá, tiene como una forma de cinta supremamente alargada. Su origen es en la espina ilíaca, antero superior, se va a insertar en la superficie medial de la tibia,
justo inferomedial a la tuberosidad tibial, va a estar inervado por el nervio femoral y su acción va a ser flexionar y abducir y rotar lateralmente el muslo en la articulación dorsal, y flexionar la rodilla. Y el cuádriceps femoral, este cuádriceps va a estar conformado por 4 músculos. El primer músculo es el recto femoral y los otros 3 van a ser los músculos vastus, que va a ser uno lateral, uno medial y uno intermedio. Entonces aquí vemos el lateral, el intermedio y el medial. Y aquí grande podemos ver el recto femoral. El cuádriceps se considera el músculo extensor de la pierna, es uno de los más potentes músculos del cuerpo y va a cubrir casi toda la cara anterior y los lados del fémur. Es un músculo biarticular, como les decía, es capaz de actuar tanto en la articulación de la cara como en la rodilla. Y estos 4 músculos pues, van a terminar en un tendón, que es considerado el tendón del cuádriceps femoral, que lo vemos acá, y pues va a ser un tendón ancho, único y muy potente, que está conformado por las terminaciones de estos 4 músculos. Este se va a continuar con el ligamento rotuliano, que va a unirse luego a la tuberosidad de la tibia. Este recto femoral tiene un trayecto descendente a lo largo del muslo y se va a insertar en el hueso coxal y la tibia. Esto es lo que le permite pues, participar en ambas articulaciones. Y los músculos vastos, pues como le digo, va a estar el lateral, el medial y el intermedio. Acá, todo está hipertrofiado. El medio, el lateral y el intermedio, que va a estar como detrás del músculo recto femoral. Entonces el recto femoral va a tener un origen en la espina ilíaca anterior inferior de la línea, superior al acetábulo, va a tener una inserción en el tendón del cuádriceps femoral y pues todos van a estar inervados por el nervio femoral. Su acción es flexionar el muslo en la articulación de la cadera y extiende la pierna en la articulación de la rodilla. El vasto lateral se va a originar en el quirogrante mayor y el labio lateral de la línea áspera, va a insertarse en el tendón del cuádriceps y borde lateral de la rótula y al igual que el vasto medial y el intermedio van a extender la pierna en la articulación de la rodilla principal. El medial y el intermedio se van a originar en la línea trochanteria y el labio medial de la línea áspera y en la cara superior del cuerpo del fémur y se van a insertar en el tendón del cuádriceps, que es donde se construyen todos, y en el vasto medial, en el borde medial de la rótula, y por otro lado el intermedio pues va a estar en el borde lateral de la rótula y el cóndilo lateral de la tibia. Bueno, entonces seguimos con los músculos de la región medial. Entonces estos músculos van a ser 5, empezamos con el músculo aductor largo. ¿Cómo es tu nombre? Yo no me Castaño Mario. Yo. A ver. Entonces el músculo aductor largo es un músculo largo, en forma de abanico, que se origina en la cara anterior del cuerpo del pubis y se va a insertar en la línea áspera del fémur, en el tercio medial. Este va a ser inervado por el nervio obturador, por su división anterior en los ramos L2, L3 y L4. La función del aductor largo es abducir el músculo. O sea, acercarlo a la línea media del cuerpo. Entonces seguimos con el aductor corto. Otra cosa que se me olvidó del aductor largo es que de los aductores es el más anterior. Entonces seguimos con el aductor corto. Este se va a encontrar posterior al aductor largo, se va a originar en el cuerpo y en la rama inferior del pubis. Ahorita vamos a ver cuál es el músculo que también se origina allí. Este se va a insertar también en la línea áspera del fémur, pero en la posición proximal. Su inervación va a ser la misma. El nervio obturador en su división anterior, los ramos L2 y L4. Esta parte de la aducción del muslo va a realizar una flexión. Seguimos con el aductor mayor. De los aductores es el más grande y es el más potente. Aparte de ese, es el que está posterior a todos los demás. El músculo aductor mayor entonces tiene dos porciones, una porción aductora y una porción isquiotibial.
Entonces la porción aductora se origina en la rama del isquio y la porción isquiotibial se va a originar en la tuberosidad isquiática. La inserción de ambas porciones, entonces la aductora va a ser desde la tuberosidad glútea hasta la línea supracondiliar medial, o sea, pasando por la línea áspera del fémur. Y la porción isquiotibial se va a insertar en el tubérculo del aductor aquí lo podemos ver. Entonces la inervación también va a ser diferente porque cada porción tiene su funcionalidad y su estructura diferente. Entonces la porción aductora va a ser inervada por el nervio obturador, pero la división posterior, los ramos L2, L3 y L4. Por otro lado, la porción isquiotibial va a ser inervado por el nervio isquiático en la porción tibial, un ramo que se llama L4. Por último, pues están las funciones de estas porciones. Entonces la aductora pues, va a aducir el muslo y lo va a flexionar. Por otro lado, la isquiotibial pues, va a realizar la extensión del muslo. Entonces seguimos con el gracil. Este era el que tiene origen en el cuerpo y la rama inferior del pubis. Entonces el músculo gracil es el que se encuentra más medial de todos los aductores del muslo. Este es de los músculos mediales de secundario. Aparte de esto, forma una estructura llamada la pata de ganso, con un músculo que ya vimos que es el sarperio y uno que vamos a ver en la región posterior. Entonces la inserción del gracil va a ser en la parte superior de la cara medial de la tibia. Y aparte de eso, pues la inervación va a ser también por el nervio obturador en los ramos L2 y L3. La función del gracil va a ser flexión, abducción y rotación peromedial. Por último, tenemos el obturador externo. Entonces, este se origina en el borde del foramen obturador, en la membrana obturatriz y se va a insertar en la fosa craneal del fémur. La inervación va a ser por el L2 y el L4 del nervio obturador. Y su función pues, va a ser, si el gracil era rotarlo medial, este lo va a rotar lateralmente. Y pues va a ayudar a la estabilidad de la cabeza del fémur. Bueno, ahora pasemos a hablar. Sí, Juan Felipe, ustedes bien, que tanto molesto. Le molesto, disculpe. Tranquilo, doctor. Bueno, entonces ahora hablaremos un poco de algunas estructuras neurovasculares que se encuentran en esta zona, digamos, y encargándonos eso, del transporte de la sangre y de la inervación, pues como bien lo menciona el propio nombre. Entonces iniciemos con una estructura que es fundamental, que es el triángulo femoral. Esta estructura es importante conocerla no solamente en un sentido profundo, sino porque es una observación incluso externa en el paciente vivo. Se puede observar como una depresión anteromedial en la parte superior de la pierna. Como lo podemos observar, pues ahí está incluso marcado en la fascia superficial, entonces es posible observarlo en el paciente vivo. Y es de tanta importancia porque por ahí pasan las estructuras, como lo mencionaba, de carácter vascular y nervioso, que son las más importantes y de las cuales se van a desprender o llegar en el caso de las venas. Todas estas estructuras que van a irrigar, a drenar o inervar la zona de la pierna. Entonces, tener en cuenta dónde están presentes y cuáles son las estructuras que pasan por aquí es fundamental porque, por ejemplo, en casos de trauma, en casos de diferentes patologías, conocer este sitio, conocer las estructuras que lo atraviesan es importante. Entonces, bueno, entrando al tema como tal, tenemos los límites de este triángulo. Superiormente, ahí está. Superiormente, entonces, tenemos el ligamento inguinal, como lo podemos observar. Este es el borde superior. El límite medial, que es este de aquí, es el borde lateral del aductor largo, este límite. Y el lateral, este límite de aquí, el más largo de todos, es el sartorio. El vértice también es una estructura de importancia, como lo veremos más adelante, y es donde el borde medial del sartorio, que decíamos que además es el límite lateral, cruza el borde lateral del aductor largo, que es el borde medial. Entonces, en esa intersección se forma el vértice del triángulo femoral. El suelo, digamos, no en un sentido de superior e inferior, sino de profundo y superficial. El suelo está dado por el iliosoas, lateralmente, y por el
y por el pectíneo de manera medial. Y el techo, de nuevo, más bien en un sentido de superficie y no de altura, está dado por la fascia lata, la fascia cribiforme y el tejido subcutáneo de la piel. Entonces, como lo digo, pues es una estructura que se alcanza a visualizar de manera superficial. Ahora pasemos un poco, pues, hablando ya de su contenido. ¿Cómo le llaman también al triángulo femoral? ¿Alguien sabe si es un testín? ¿Alguien estudió aquí testín? ¿Alguien estudió rubial? ¿No? ¿Alguien quiere ser anatomista? ¿Cirujano? ¿La taller? ¿Alguien estudió la taller? ¿Cómo llama el triángulo femoral? Pues escarpa, ¿cierto? Ah, sí. Si alguien va a ser cirujano, allá en la residencia lo molestan por todo. No lo molestan, exigen, perdón. Bueno, entonces pasando con el contenido, aquí tenemos una vista anterior inferior en la cual se puede observar de mejor manera, digamos, casi con un corte transversal de las estructuras, lo que contiene este triángulo femoral. Entonces, en el contenido tenemos el nervio femoral y pues, se comienza a ramificar ya desde esta altura, entonces también lo podemos contar ahí como su contenido. La vaina femoral, veremos ya un poco más adelante, y en esta vaina femoral pues se contiene la arteria femoral, pues comienza a ramificarse también, la vena femoral y los nódulos linfáticos. En cuanto a la relación de la vena femoral y la vaina femoral, veremos que hay una importancia un poco más adelante, como lo decía. Entonces iniciemos con el nervio femoral. El nervio femoral es el ramo más grande, digamos, el más prominente de los del plejo lumbar. Se origina en el abdomen, dentro del abdomen, y después de entrar al triángulo, se divide en ramos para los músculos anteriores y el muslo, y pues también algunos ramos profundos, un poco más, incluso mediales. Su ramo terminal es el nervio safeno, que también es de gran importancia en esta inervación. Y lo podemos observar. Bueno, ahora como les comentaba, hablaríamos de la vaina femoral, que la vaina femoral es un tubo de fascia, 3 o 4 centímetros de longitud, que se encuentra dentro de este triángulo femoral que estamos observando, y por el cual hay 3 compartimientos. El compartimiento más lateral es por el cual pasa la arteria femoral. En el intermedio pasa la vena femoral, y el medial, o el medio, es de importancia no solamente por las estructuras que lo atraviesan, sino por su función. Entonces, entre otras cosas, pasan algunos linfáticos. Pero también tiene una gran importancia, puesto que permite la distensión de la vena femoral cuando hay un aumento en el volumen sanguíneo. Entonces, al ser esta una vena de gran calibre, que tiene tantas tributarias de la pierna, pues puede aumentar su tamaño, y al estar incluido, digamos, en una especie de fascículos de fascia, como bien lo dice su nombre, pues puede llegarse a sentir recluida, digamos. Entonces, la principal función de ese tercer compartimiento del medio es permitir la expansión de la vena femoral cuando hay un aumento en el volumen sanguíneo. Bueno, sobre la arteria femoral, aquí tenemos, digamos, varias de las ramas. Tenemos realmente la principal, que es la femoral, que pues se origina en la continuación de la arteria ilíaca externa distal al ligamento inguinal. Como lo vimos anteriormente, pues veíamos cómo se relaciona con el ligamento inguinal. Y este desciende a través del triángulo femoral, luego discurre por el conducto aductor, que ya también veremos un poco respecto a esto más adelante, y termina cuando atraviesa el hiato del aductor, donde se convierte ya en la arteria oblitea como tal, ahí cambia su nombre. También tenemos la femoral profunda, que se origina en la arteria femoral, es una rama de ella, y discurre profundamente entre los músculos pectíneo y aductor largo, descendiendo por detrás del aductor largo sobre la cara medial del fémur. Como decíamos, pues también da origen a varias estructuras mediales y profundas, en este caso pues es ambas. Tenemos la circunfleja femoral media, que así como la circunfleja femoral lateral, pues también son ramas de la arteria femoral, pero en este caso de la femoral profunda. Y la media, pues como bien lo dice su nombre, discurre de manera medial y un poco más posterior entre los músculos pectíneo e iliosoas. Mientras que la femoral refleja lateral, pues de nuevo, como menciona su nombre, discurre de manera lateral y profunda respecto a los músculos artorio y recto femoral, y bueno, termina dividiéndose en arterias ascendentes y transversa y descendente.
Por último tenemos la arteria obturatriz, que proviene de la ilíaca interna, o en algunos casos también pues proviene como arteria obturatriz accesoria, qué pena, que es de la arteria epigástrica inferior, en esos casos que es alrededor del 20% de las personas. Y este pasa a través del foramen obturador, entra en el compartimiento medial del muslo y se divide ahí en ramas anterior y posterior, y pasa sobre el pues, anterior y posteriormente al aductor corto. Bueno, aquí las podemos observar. Tenemos, por ejemplo, por aquí la circunfleja lateral, la obturatriz, la femoral profunda, aquí la vemos un poco más, en este caso aparenta ser más lateral, pero pues es por la perspectiva, también más posterior, más profunda. La femoral, aquí tenemos la circunfleja medial, ya habíamos visto la lateral, y aquí la vemos nuevamente la lateral. Y bien inferior, aquí podemos ver que termina en arteria poplitea, como lo decíamos anteriormente, hay cambios. Pasando a la vena, pues digamos que es lo contrario. Si la arteria femoral terminaba en la arteria poplitea, pues la vena, al tener la dirección opuesta, empieza en la vena poplitea, se la continúa, y a medida que asciende, se va situando un poco más posterolateral. Entra a la vaina femoral lateral del conducto femoral, que también tenemos un poco de respeto, y termina detrás del ligamento inguinal. Así como podemos observar, es un paso simétrico, pero opuesto al de la arteria femoral, puesto que se acompaña en su recorrido a través de la pierna. En la parte inferior del triángulo femoral, como lo decíamos en el vértice, por eso decimos que es de importancia, puesto que ahí suceden algunos cambios a nivel vascular, recibe a la vena femoral profunda. Ahí es donde esta llega como tributaria y se une a la femoral, y a algunas perforantes. Bueno, entonces ya lo habíamos mencionado, el conducto aductor, pues también es llamado el conducto subsartorial o de Hamper. Y este es un paso para estas estructuras que veíamos anteriormente, que va desde el vértice del triángulo femoral, esa conjunción que veíamos inferior, hasta el hiato del aductor en el tendón aductor mayor. Y este da paso a la arteria y vena femorales, al nervio safeno, al nervio mayor para el vasto medial, y conduce a los vasos femorales hasta la fosa poplitea, donde se llaman ya pues, vasos poplíticos, como veíamos anteriormente. Está limitado anterior y lateralmente por el vasto medial, posteriormente por el aductor largo y el aductor mayor, y medialmente por el sartor. Bueno, este conducto lo que hace también es permitir, como bien lo dice su nombre, al ser un conducto aductor, que cuando se realizan los movimientos de aducción, los vasos no se comprometan, sino que puedan tener cierta distensibilidad y se muevan de manera interna, digamos intramuscular, y aún así puedan mantener su integridad. Juan Felipe, ¿a usted le gusta ser docente, parece? Me gusta ser docente. Porque es apasionado por explicar. Muy bien, Juan Felipe. Juliana. Sí, gracias. Es que uno tiene que ser libre, los médicos dejamos de ser libres desde como 20 años, todo el mundo nos vive apachurrando. Todo el mundo vive apachurrando a los niños, pero nosotros tenemos que ser respetados. Y perdimos eso. Ojalá las generaciones tomen la vocería. Bueno, Juliana. Bueno, entonces ya continuando con la región posterior del muslo. Tenemos que esta también es llamada la zona isquiotibial y va a comprender las partes blandas detrás de la diáfisis femoral. Entonces sería como todo lo que va detrás de la diáfisis femoral y va desde el pliegue glúteo hasta la zona ya del plano del epicondrio. Tenemos que se caracteriza por ser una piel fija y gruesa, y el tejido celular subcutáneo puede variar en cuanto a la cantidad de grasa. Y además se me va a dividir en dos planos, que es el plano superficial, donde va a estar conformado por la cabeza larga del bíceps crural en la zona lateral, y ya media sería por el semitendinoso. En cuanto a la zona ya profunda, tenemos que el semimembranoso va a estar hacia la zona medial y la cabeza corta del bíceps crural ya es más lateral. Entonces, estos tres músculos
tienen como características en común. Una de ellas es que se originan en la tuberosidad isquiática, entonces todas se van a originar acá en la tuberosidad isquiática y van a insertarse en los huesos pues, de la pierna. Además, se considera que es una articulación biarticular porque puede hacer extensión coxal y además flexión de la rodilla, excepto la cabeza corta del bíceps femoral. Y además, los tres van a estar inervados por el nervio isquiático. Bueno, entonces, primero tenemos el semitendinoso que se me va a originar aquí en la tuberosidad isquiática y va a discurrir a lo largo del fémur hasta insertarse ya en la cara medial de la parte superior de la tibia, como vemos aquí. Entonces, se va a encargar principalmente de la extensión del muslo y va a ser inervado por el nervio tibial, que es del nervio isquiático del E5 al S2. Luego tenemos el semimembranoso, como podemos ver acá, se me va a originar también la tuberosidad isquiática, va a discurrir posterior al cóndilo medial de la tibia, por acá, y va a llegar entonces hasta el ligamento popliteo oblicuo. La acción de este principalmente va a ser entonces en la extensión del muslo y va a estar inervado también por el nervio tibial isquiático del L5, S1, En cuanto al bíceps femoral, tenemos que va a tener dos porciones o dos cabezas. Está entonces en la cabeza larga, que va hacia la tuberosidad isquiática, se origina acá, y la cabeza corta, ya se me va a originar, es en la línea áspera y supracondiliar lateral al fémur. Y se me van a ir a insertar juntas a la cara lateral de la cabeza de la fíbula, que es donde se me va a dividir el tendón. La acción de esta va a ser entonces flexionar la pierna y rotarla lateralmente, y además que haya flexión en la rodilla. Entonces, estas van a estar inervadas por la cabeza larga, sería por el nervio tibial del E5, S1, S2, y la cabeza corta sería ya por el nervio fibular. Bueno, en cuanto a la irrigación y el drenaje del muslo posterior, del compartimento posterior, tenemos que no hay como una arteria exclusiva para ella, sino que va a proceder de diferentes arterias. Entonces tenemos primero la arteria glútea inferior, que sería la que vemos aquí, que esta viene directamente de la arteria ilíaca externa. Además tenemos la arteria circunfleja femoral media y que va a ir a irrigar principalmente la cabeza del fémur. Tenemos también las arterias perforantes, que normalmente son 4, donde 3 ramas de estas van para el compartimento posterior y una de ellas sería ya hacia anterior. Y por último tenemos la arteria poplitea, que es la continuación de la arteria femoral, pero se convierte en poplitea al pasar por el hiato del aductor, hasta esa región. Y ya en cuanto al drenaje, tenemos que las venas perforantes van a seguir como las homónimas de las arteriales. Entonces, hasta que van a llegar a la vena femoral profunda. Coincide, a mí cada vez que dicen lo que se va a dar con. No creo. Y que es muy importante. Mira, no Que entiendo. ustedes cuando estén adelante, lo viven como le dije a la gente, como cuando usted tiene su novio. Ah, salió la presentación. Eso es su pareja. Nadie opina nadie, pero aquí se tiene que opinar. Aquí se tiene que opinar el público sin que sea lo que dice al comunicado digo a pasar igual a la playa de Costa Rica. No aprovechen. Bueno, es lo que hizo cierto, pero bueno, ya volvió. Ya. Aprovechen la juventud para estudiar, pero tampoco solamente estudiar, también la vida social es importante. La familia primero que todo. Y si tienen novio o novia, también. Disfrútenlo. Bueno. Bueno, y ya por último, en cuanto a la inervación, tenemos que está dada por principalmente por el nervio isquiático. Entonces va a salir directamente del piso exacto del L4 a L3. Entonces vamos a tener que el nervio isquiático está compuesto como por dos partes, la parte del nervio tibial y la parte del nervio fibular común. Entonces esta discurre por el foramen isquiático, puede pasar inferior al piriforme, que es como lo más común, y profundo al glúteo, va a descender esto ya posterior al muslo y profundo al bíceps femoral, y se va a bifurcar en el... Entonces ya luego se me va a bifurcar en la parte tibial
y en la parte ya para la cosa oblitea. Bueno, otras pueden haber variantes de este nervio, variantes donde me puede pasar atravesando el músculo piriforme o incluso puede pasar como cabalgándolo. Ese cuando atraviesa el músculo piriforme genera problemas en el paciente. Si uno no hace un buen examen neurológico, uno está diagnosticando algo erróneamente. ¿Sí me explico? Pues hay que conocer la anatomía. Si van a ser clínicos o cirúrgicos. Bien. Muy bien. Juliana, ¿cómo decisión? Eso es importante. Van a presentar ustedes, porque usted está enfermo, tienen derecho a pasar primero. Disfruten la medicina. Yo a Juan Felipe lo molesto mucho, pero él es el líder. Él es el responsable de ustedes. Y lo molesto mucho porque trae tanto al vivo la vida. Esta es una clase que es bastante compleja, ¿cierto? Porque la anatomía es como muy práctica. No está como en la práctica, entonces ustedes se metieron en lo fisiológico. Muy bueno. Bueno, nosotros somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre ¿Cómo el llama tono usted? muscular. Mi nombre es María José Clavijo. Ah, usted tiene mi apellido. Sí, señor. Y vamos a hablar sobre tono y fuerza muscular. Está conformado por Juan Santiago Chamorro, mi persona, Mariana Duque y Juliana Durán. Bueno, primero ¿Por que qué no todo, presenta primero el porque usted está en dispuesta o ya te quitó de disposición? No, yo soy un poquito mejor. Ya está un poquito mejor, bueno, listo. primero que todo, pues vamos a hablar de la anatomía fisiológica del músculo esquelético. Bastante complejo ese tema. Para reconocer las estructuras que tiene, vamos a ver que el músculo esquelético lo vamos a dividir en varias partes. Principalmente, vamos a formar aquí una referencia. No le olvide que es un músculo volteado, ¿sí? Uno hace lo que quiere con el músculo, pues hasta que se patina. Vamos a tener primero un fascículo muscular. Este fascículo muscular va a estar compuesto de muchas fibras musculares y cada fibra muscular va a estar compuesta a su vez de muchas miofibrillas. Cada miofibrilla va a estar compuesta por una unidad funcional que es el sarcómero, que va a estar delimitado por los discos Z. Va a tener una banda A, que su mitad va a tener una zona H que la va a dividir en la mitad y también va a tener una línea M, pero pues no aparece ahí. Y la zona H va a estar, la banda I va a estar en su mitad dividida por los discos Z. Listo, tenemos el sarcolema. Vamos a tener una fibra, una fina membrana que va a recubrir a esta fibra muscular. Está formada por una membrana plasmática y una cubierta externa que va a estar formada por delgadas, una capa delgada de polisacáridos que va a contener unas fibras también delgadas de colágeno. Cada uno de estos dos extremos del sarcolema, en su capa superficial estos van a llegar, se van a fusionar y van a formar una fibra tendinosa. Cada fibra tendinosa se va a agrupar y va a formar haces que luego van a formar los tendones musculares, y estos tendones musculares se van a unir, los músculos, va a venir el músculo, las fibras tendinosas, y las fibras tendinosas se van a encajar en los huesos. Aquí tenemos la fibra muscular y este sería el sarcolema, todo lo que recubre al conjunto de miofibrillas. Las miofibrillas están conformadas aproximadamente y principalmente de sus unidades funcionales, que son la actina y la miosina. Vamos a tener 1500 filamentos de miosina, que son la filamento grueso, que es la de miosina, y 3000 filamentos delgados, que son de actina. Estos van a ser implicados en una contracción muscular, van a estar implicados. Listo. Vamos a tener algo muy importante que tener en cuenta, que son los filamentos de titina, que estos le van a dar el soporte y como la unión entre la miosina y la actina
esta va a tener, es una de las mayores proteínas en el cuerpo y lo que principalmente su característica es que va a ser muy filametosa y muy elástica. Esta va a tener un sitio como de soporte, como de muelle, como de ancla en las líneas Z, que lo que va a permitir es una estabilidad y para que cuando se contraiga o se relaje el músculo, ese músculo vuelva a su estado basal o en reposo natural. Y se va también a insertar, la otra parte de la titina se va a insertar en el filamento grueso de la miosina. Por otra parte, tenemos que la titina también puede actuar como un molde para la formación de porciones de filamentos contráctiles en el sarcómero y pues especialmente para los filamentos gruesos de miosina. Aquí tenemos como el esquema de la titina, que principalmente en su porción como de ancla se va a encontrar en los discos Z y va a tener aquí su otra inserción en los filamentos gruesos de miosina. Ya hablando del sarcoplasma, es el fluido intracelular que está aquí, es un líquido intracelular que pues, cubre a todas las miofibrillas. Las miofibrillas van a estar como sobrenadando, van a estar juxtapuestas en ese líquido. Y este líquido es muy importante porque va a tener grandes cantidades de potasio, de magnesio y de fosfato y algunas enzimas proteicas que nos van a servir para la despolarización de la membrana, la despolarización y todo lo que viene en la contracción muscular. Y también va a tener algo muy importante que va a tener las mitocondrias que le van a brindar como tal esa energía a ellas. Estas mitocondrias le van a brindar todo ese gasto energético de ATP para que se produzca la contracción. Ya por último tenemos el retículo sarcoplásmico. Este es el sarcoplasma que va a rodar a las miofibrillas. Es muy importante porque este almacena, regula el almacenamiento, la liberación y la recaptación del calcio. Entonces es muy importante para controlar la contracción muscular. Y tenemos que tener muy en cuenta que este va, pues no es de fisiología, pero es más como histología, que va a tener una triada, que va a ser la cisterna terminal, el túbulo T o túbulo transverso, y principalmente lo que va a hacer es que el sarcolema va a mandar el potencial de acción hacia el retículo sarcoplásmico. Y pues como lo mirábamos en el retículo sarcoplásmico, se regula el almacenamiento, liberación y la recaptación del calcio, que pues ya mis compañeros van a explicar más adelante. Tenemos como dato importante pues, que las piezas musculares se van a dividir como en contracción rápida y contracción lenta. Y tenemos que las de contracción rápida son retículos sarcoplásmicos que son un poco más extensos para pues, la velocidad de contracción. Buenos días, mi nombre es Juliana Durán y les voy a hablar sobre la contracción muscular. Entonces, para hablar de contracción muscular necesitamos primero considerar el mecanismo general que este tiene. Ese mecanismo general comienza con que llega un potencial de acción, llega un potencial de acción por la fibra motora nerviosa hacia la terminal de la fibra muscular. Entonces, esa fibra nerviosa lo que va a hacer en la terminal sináptica es liberar acetilcolina. Esta acetilcolina hace, pues que es un neurotransmisor, hace que esa acetilcolina hace que se abran canales catiónicos para poder que ingrese el sodio. Cuando ingresa el sodio, se genera un potencial de acción que logra producir la energía necesaria para que se abran otros cationes de otros canales dependientes de voltaje, como son otros canales de sodio de voltaje dependientes. Cuando se abren esos canales y ingresan todos los cationes hacia la fibra muscular, entonces se logra que se dé el potencial de acción necesario para que pues, se produzca la despolarización y la energía necesaria se va como hacia el centro de la fibra muscular. Cuando esa energía llega allí, entonces es que se va a poder producir la contracción que hace que se desplacen los filamentos de actina y los filamentos de miosina, los filamentos de actina hacia el centro de la miosina para poder que se dé el movimiento. Finalmente, también es importante considerar que cuando logran ingresar la despolarización hace que se abran los canales también de calcio en el retículo sarcoplásmico. Esos canales de calcio en el retículo sarcoplásmico van a hacer que salga el calcio hacia el interior de la fibra muscular
para poder que el calcio haga que el complejo de la troponina, tropomiosina, que ya se les voy a hablar, queden descubiertos los sitios activos para que se dé el golpe de potencia y se puedan como interactuar ambos filamentos. Eso ya se los va a explicar a continuación. Finalmente, cuando ya se desprende el calcio y se acaba la energía que está utilizando el ATP, se termina pues el epicruzamiento que tienen los filamentos, y cuando ya se relajan, digamos, los filamentos, pues vuelven a su estado activo y los filamentos vuelven a estar separados. Entonces, vamos a ver que les estoy hablando de unos filamentos que son los componentes de esa fibra muscular. Son dos filamentos importantes, los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Los filamentos de miosina vamos a ver que están compuestos por una molécula de miosina que va a tener dos cadenas pesadas que se entrecruzan o se vuelven en una hélice y van a conformar la cola del filamento. Y también estas dobles cadenas lo que hacen es que se pliegan para formar las cabezas, y alrededor de las cabezas vamos a tener dos cadenas ligeras alrededor de cada una. Entonces tenemos dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras que conforman la molécula de miosina como tal. Y ya el filamento de miosina va a estar compuesto por aproximadamente 200 moléculas de miosina, que lo que van a hacer es que se van a agrupar. En el centro, que van a formar el cuerpo del filamento, van a estar las colas de la miosina. Y hacia la parte lateral se va a encontrar la cabeza. Entonces acá vemos que se forma como un bracito. Ese bracito hace parte del cuerpo del filamento, que es el que va a formar esta parte que se llama el puente cruzado. O sea, la cabeza y el brazo del filamento, vamos a conocerlo como el puente cruzado, que es la parte del filamento de la miosina que va a interactuar con la actina para poder que se dé el movimiento. Eso por la parte del filamento de la miosina. Y ya por la parte, bueno, como les comentaba, entonces el puente cruzado es el que logra pues moverse como en un movimiento de bisagra para poder que se dé el desplazamiento de la actina. Y ya en cuanto al filamento de la actina, vamos a ver que está compuesto por unas moléculas de actina solitas que se conocen como actina G, que se van a unir todas como en una doble hélice y también se van a enrollar para formar la actina F. Esa actina como tal son los puntos activos donde va a interactuar los puentes cruzados y el ADP para que se dé el movimiento. Pero estos van a estar cubiertos por otras dos proteínas que se llaman el complejo de troponina y el complejo de tropomiosina. El complejo de tropomiosina es como una otra cadenita que va aquí entrelazada y va cubriendo estos puntos activos. Y no deja, cuando la molécula está relajada, que interactúe el puente cruzado de la miosina con los puntos activos de la actina. Y el otro complejo que tenemos es el complejo de la tropomiosina, que está unida hacia la molécula de actina y hacia el complejo de tenemos el complejo de la troponina, que está unida hacia el complejo de la tropomiosina y de la actina, y es como tal la que va a interactuar con el calcio para poder que se dé el movimiento. Entonces, cuando ya conocemos esos filamentos, vamos a ver cómo se da esa contracción. Para que se dé la contracción necesitamos que los filamentos, este es el relajado. Si ven que estos de acá son los filamentos de actina, que están lejos de los filamentos de miosina que les dije que tenían un cuerpo. Cuando se da la contracción, entonces esos filamentos de actina necesitan desplazarse hacia el centro de la miosina para poder interactuar con ellos y pues contraer el músculo. ¿Cómo se hace el movimiento? Bueno, como les comentaba, los filamentos de miosina tienen un puente cruzado que está compuesto por un brazo y la cabeza de la miosina, y es la que va a moverse para poder desplazar la actina, y es la que va a interactuar con los puntos activos de esa actina para poder que se mueva. Para que eso se mueva, entonces necesitamos que ese calcio que se liberó del retículo sarcoplásmico llegue a interactuar con los filamentos de actina. Entonces, el calcio llega porque se dio todo el potencial de acción que generó la fibra motora hacia la terminal del músculo, y se une el calcio al complejo de la troponina. Cuando se une ahí, lo que hace es que genera un cambio conformacional en la troponina y hace que la tropomiosina como que despeje los puntos activos que tiene la actina. Después de que los despeja, que ya el calcio logró que se cambiara ese complejo de la troponina, entonces quedan como abiertos los puntos activos
para poder que ya interactúe con la cabeza de la miocina. Cuando ya quedan abiertos esos puntos, entonces vamos a ver que ya está aquí el punto activo, que es el que va a interactuar con la cabeza. Necesitamos que esto se mueva. Para que esto se mueva necesita usar ATP, que ya les voy a contar de dónde viene ese ATP. Entonces, ya el punto activo está libre. Ahora necesitamos que se mueva, es la miocina. Cuando el punto activo está libre, generan como una interacción o se atraen, y lo que hace la cabeza es hacer como un movimiento de bisagra de la cabeza hacia el brazo para moverse de anterior a posterior, y se mueve así como si fuera como un látigo, y cuando esto se mueve, que está interactuando por el ATP, logra mover o desplazar los filamentos de actina hacia el centro de los filamentos de miocina, y ahí es que se da la contracción. Bueno, entonces, para poder que eso se mueva necesitamos una energía. Esa energía va a ser el ATP. Entonces, lo primero que tenemos es que una molécula de ATP se va a unir a la cadena de la miocina. En esa cabeza de la miocina hay una ATPasa que va a hidrolizar ese ATP. Entonces, hasta el momento, en el inicio de la contracción, la cabeza de la miocina va a estar así como en unos 45 grados y va a tener unida una molécula de ATP. Cuando ya el calcio que les comentaba interactuó con la troponina y logró que la tropomiosina me dejara libres los puntos activos de la actina, entonces se hidroliza ese ATP y me quedan dos moléculas de ADP y de fosfato. Ya la cabeza toma como una inclinación y se vuelve perpendicular para poder hacer contacto con los puntos activos. Después, entonces, se une ya a los puntos activos, como vemos en la tercera, y logra el golpe de acción, que es ese movimiento que genera la cabeza sobre los puntos activos de la miocina, y se desprende el ADP y el fosfato. Cuando se desprende, pues se da ese golpe de potencia, se mueve el filamento de actina hacia el centro de la fibra, y nuevamente, hasta que dure ese ATP, se une de nuevo una molécula de ATP, y esa molécula de ATP hace que se desprendan estos y se dé pues la relajación. ¿Cuánto vamos a ver que dura ese ATP? Depende de la fuente que tengamos. Entonces tenemos tres fuentes fundamentales de ATP en el músculo, que son la fosfocreatina, que está almacenada en el músculo y la puede utilizar para sacar el ATP, pero dura muy poco, dura milisegundos. La otra fuente que tiene el músculo es la glucólisis, que por medio de la hidrólisis del glucógeno y las reacciones que hace oxidativas, pues logra llegar hasta ácido pirúvico y sacar el ATP para poder utilizarlo acá. Ese también dura minutos. Y la tercera fuente que tenemos, y como la más duradera de todas, que puede durar pues muchos más minutos o horas, es la oxidación de otros macronutrientes, como la oxidación de grasas, de proteínas y pues principalmente de carbohidratos. Bien. Ya terminando la contracción, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver que el músculo como tal cuenta con dos tipos de fibras. Las primeras son las fibras de contracción lenta, que se conocen como las fibras tipo 1. Estas fibras de contracción lenta, vamos a ver que son más pequeñas, están inervadas por fibras nerviosas también más pequeñas, tienen una vascularización mayor porque estas consumen mayor oxígeno y se van a encontrar en sistemas aerobios y en movimientos aerobios. También tienen más mitocondrias porque realizan el metabolismo oxidativo que les comentaba para poder obtener el ATP. Y vemos que tienen grandes cantidades de mioglobina, que la mioglobina es una proteína similar a la hemoglobina que también contiene hierro, para poder almacenar ese oxígeno, y es lo que le da el aspecto rojizo al músculo de las fibras rojas o las fibras lentas. Estas actúan en una contracción lenta pero repetitiva, no se fatiga tan fácil, y son las que se utilizan en movimientos de resistencia, como en remo, en ciclismo, en nadar. Entonces, pasando ahora a las fibras de contracción rápida, también conocidas tipo 2 o fibras blancas, son que se llaman así porque al contrario de las fibras rojas, estas tienen poca cantidad de mioglobina. Estas serán fibras blancas porque necesitarán una contracción mayor, tendrán un retículo sarcoplásmico extenso para que se den la liberación de los iones de calcio más rápidamente, y pues por eso se llaman fibras de contracción rápida. La línea Z será más delgada que las que encontramos en las fibras rojas, y pues trabajan con mayor superioridad en sistemas energéticos que sean anaerobios. Veremos que de estas hay dos tipos que vamos a hablar ahora, mientras que las fibras tipo 2A utilizan glucosa y fosfocreatina, las fibras tipo 2B utilizan únicamente fosfocreatina, que se gasta más rápidamente. Tienen gran cantidad de glucógeno y ATP, y pues por eso mismo tienen una gran cantidad
decía, trabajan con mayor superioridad en sistemas que sean anaeróbicos, por lo que suele cometer menor vascularización y igualmente menor mitocondrias porque el metabolismo sí activo en estaciones secundarias. Tienen menor resistencia a la fatiga y son las que están involucradas en esos ejercicios que requieren una contracción muscular rápida, pero que no necesitan resistencia. Un ejemplo de eso es el levantamiento de pesas. Listo, entonces como les decía, en las fibras blancas hay dos tipos, tipo 2A y tipo 2B. La tipo 2A confieren mucha fuerza muscular, pero dan un poco más de resistencia que la tipo 2B. Y tienen un gasto energético intermedio. Mientras que las fibras blancas tipo 2B confieren una fuerza explosiva, pero duran mucho menos tiempo en la contracción, no dan resistencia y un gasto energético más pequeño. Listo, entonces, en el músculo podríamos decir que tenemos dos tipos de contracciones, la contracción isotónica y la contracción isométrica. La contracción isotónica, como lo dice su nombre, es que la tensión que se desarrolla en el músculo se va a mantener casi constante, mientras que la longitud del músculo pues se acorta. Pero como podemos ver aquí, cuando levantamos una pesa o cuando necesitamos hacer movimientos musculares, recoger objetos y moverlos a otro lado. Las contracciones isométricas es cuando la tensión que se genera no es suficiente para superar la resistencia del objeto que vamos a mover. Y el músculo pues no modificará su longitud. Por ejemplo, eso es importante cuando necesitamos mantener una postura o cuando estamos sosteniendo objetos fijos en otro lado, como cargar libros con los brazos extendidos o, por ejemplo, las vueltas del mercado. Y es importante que la contracción isométrica, a pesar de que no va a dar como un movimiento como tal, pues igualmente sí requiere más energía. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el tono muscular. Tenemos que el tono muscular es un estado de contracción del músculo, esta es ligera, una contracción ligera, que esta va a depender entonces de la integridad de los nervios y las conexiones a nivel central, así como de las complejas propiedades que tiene el músculo. Entonces tenemos que las propiedades del músculo son la contractibilidad, la elasticidad, la plasticidad, la excitabilidad y la tensibilidad. Entendiendo como contractibilidad la capacidad que tiene el músculo de contraerse ante un estímulo apropiado. La elasticidad es la capacidad que tiene la fibra de acortarse y volver a su posición inicial. La plasticidad es la propiedad que tiene la fibra muscular de modificar su estructura en función al trabajo que se realiza. La excitabilidad es la facultad que tiene de percibir un estímulo y de responder a ese mismo estímulo. Y la extensibilidad es la facultad del estiramiento. Tenemos que entonces el músculo esquelético tiene tono aún en reposo. Entonces, debido pues a que hay unas contracciones leves e involuntarias de las unidades que son motoras. Debemos recordar que para que, entonces, como lo dijo mi compañera, para que se dé esa contracción, entonces el músculo esquelético necesita de ser activado por medio de la acetilcolina como un neurotransmisor, que es liberada por medio de los impulsos nerviosos, por medio de las neuronas que son de tipo motor. Para de esta manera, el tono, pues de esta manera, entonces tenemos que el tono muscular va a depender de lo que son las neuronas que vienen del encéfalo y la médula espinal, para de esta manera excitar a las neuronas motoras del mismo músculo. Tenemos que cuando las neuronas motoras van a inervar un músculo esquelético, estas se encuentran dañadas, entonces el músculo se va a volver flácido y débil, y entonces se va a perder el tono muscular. Entonces tenemos que el tono muscular se va a mantener, es el que mantiene pues firme a los músculos esqueléticos, pero no va a generar una fuerza suficiente para generar el movimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, que a nivel de la vigilia, los músculos de la nivel cervical posterior, estos me van entonces a mantener la cabeza erguida y no me van a permitir que esta se vaya hacia adelante. Tenemos que entonces el tono muscular, ya como resumen, es la expresión de numerosos procesos que van desde una simple contracción parcial hasta el efecto de dicha contracción. Entonces, en este cuadrito, es como a manera de resumen, que el tono muscular no es algo pasivo, sino que también participa la sensibilidad y la condición. No es algo
solamente propio del músculo, sino que también participan otras estructuras, y no hay un movimiento. Cuando hay un movimiento, pues no se va a desactivar, sino que simplemente se va como a desmascarar. Es una participación del músculo para facilitar la contracción voluntaria, y es fundamental para la postura y la coordinación. Bueno, ya como tal, en el control del tono muscular tenemos que van a haber unas afluencias positivas y unas negativas. Dentro de las influencias positivas tenemos que se encuentran los núcleos de la base, la formación reticular de los núcleos vestibulares y el cerebelo, así como también las vías vestíbulo-espinales y retículo espinal. Y como influencias negativas tenemos que como tal la corteza reticular y los núcleos de la base, y también la vía córtico-retículo espinal. Ya tenemos como tal, entonces para eso también tenemos que tener en cuenta que es un reflejo miotáxico. El reflejo también es llamado de estiramiento, y esto es el que me permite como la respuesta automática del músculo ante el estiramiento. Para entonces ya hablar de algunas alteraciones que se pueden ver en el nivel del tono muscular. Estaban muy profundos y ahora van a poner casos para guiar a ustedes como médicos. Entonces, a nivel de las alteraciones del tono muscular tenemos que hay 4, de las cuales está la atonía, la hipotonía, la hipertonía y las distonías. En las hipertonías, estas van a ser espasticidad, rigidez y paratonía. A nivel de la atonía, esta es una ausencia de tono muscular. Entonces, se refiere a que el músculo pues, ha perdido su fuerza en forma completa, quedando de manera flácida, y pues no permite el movimiento. Es producida por una lesión de las astas anteriores de la médula espinal, o puede también deberse a una afección de la unión neuromuscular. Ya como tal, entonces, en la hipotonía tenemos que esta es una disminución o pérdida de ese tono muscular. Entonces se dice que los músculos están flácidos, que no tienen, pues, sí, están flácidos. Esto se puede ver a ciertos trastornos a nivel del sistema nervioso central, y pueden alterar lo que es, puede ser por un desbalance en el equilibrio electrolítico, Sodio, potasio. sí, y puede provocar entonces esta parálisis flácida que se caracteriza por que es una pérdida de la función muscular y del tono muscular, el cual se encuentra abolido o disminuido. En la hipertonía, entonces, como lo había dicho, hay varias subdivisiones. Entre estas tenemos la paratonía, que esta paratonía es una imposibilidad que tiene el músculo de alcanzar la relajación voluntaria. Entonces va a haber un aumento del tono constante. Pues antes de eso tenemos que tener que la hipertonía es aquella en la cual se aumenta ese tono muscular. Las pasadas se disminuía el tono muscular. Entonces, en esta paratonía, lo que va a haber es un aumento de esa contracción muscular, y entonces no va a tener el músculo la capacidad de relajarse. En esta va a existir una oposición al movimiento en cualquier dirección, y se relaciona más que todo con lesiones a nivel del lóbulo frontal, y es más frecuente en las fases avanzadas de la demencia. Ya como tal, en la espasticidad tenemos que este es un trastorno motor que se caracteriza por un aumento del reflejo miotático. Y entonces se van a producir unos movimientos que son exagerados en los tendones, los cuales se van a acompañar con una hiperreflexia y una hipertonía. Entonces, podemos ver entonces como ejemplo el signo de Babinski, en el cual el dedo gordo del pie se va a extender, con o sin separación de los dedos, al tocar de manera suave la planta del pie. Ya entonces en la rigidez tenemos que este es un incremento del tono muscular hasta tal punto que entonces la postura del paciente va a ser rígida, y en la cual los movimientos son impedidos, ya no se puede mover. Se produce una contracción mantenida de los flexores y de los extensores.
Esta entonces se puede ver como es como la posición más característica en el tétanos. Y se da por una lesión a nivel extrapiramidal. Entonces aquí tenemos un cuadro que me diferencia esa espasticidad de esa rigidez. Entonces tenemos que la espasticidad es una lesión a nivel córtico-espinal, mientras que la rigidez es una lesión extrapiramidal. En la espasticidad vamos a tener compromiso de los músculos agonistas, mientras que en la rigidez de los agonistas y de los antagonistas. La espasticidad me va a afectar especialmente lo que es la musculatura distal, mientras que la rigidez es la proximal. En la espasticidad podemos ver el signo de la navaja y en la rigidez el signo de la rueda dentada. En la espasticidad vamos a tener una hiperreflexia osteotendinosa, mientras que en la rigidez va a haber hiper o normoreflexia osteotendinosa. Y ya por último, en la distonía, esta es una lesión a nivel extrapiramidal que se va a caracterizar por una alteración del tono muscular y de sus fluctuaciones. Esto más que todo es como varía entre lo que es una hipo y una hipertonía debido pues a los distintos esfuerzos y emociones que puede tener el paciente. Y varía de una forma leve a severa. Muy bien, muy bien. Oye, tengo una pregunta. ¿Por qué? En mi época, nosotros veíamos, yo siempre he dicho, en mi época veíamos cada vez con toda una microcirugía, entonces ya todos están pidiendo cada día más, ¿cierto? Sí, pero no veía un año de anatomía y después de fisiopatología, y todos los niños cambiando, ¿cierto? El mundo como anda acelerado. ¿Qué pregunta de los expositores? Los expositores, una pregunta de los Yo pregunto, ¿cuál es el signo de la navaja? A ver, el signo de la navaja, entonces, es un signo en el cual, como que, espera que yo lo tengo. Está relacionado entonces con la espasticidad y es una en la cual tenemos el movimiento en articular. Entonces hay un momento en el que empieza con tensión y luego ya cuando esa tensión se logra como vencer, entonces ya hacia la siguiente, queda suave. y el signo de la navaja como rígido, sí, primero te da como una resistencia y cuando se logra vencer esa resistencia afloja. Por eso entonces es muy importante que los que responden tienen esa un resumen de lo que nosotros estudiamos, porque entre todos tenemos que ir estudiando el resto, que lo tengan aquí todos. Poder preguntar cuando está por virtual o para hacer los virtuales. Por eso es muy importante que estén estudiando. Por ejemplo, yo te hago una pregunta aquí. ¿Qué se inserta en el cine de anterior superior? ¿Tú estudiaste? Bueno, no. Y yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Y qué se inserta en el cine de anterior superior? ¿Qué se inserta ahí? Entonces tenemos que ir todos estudiando. Yo anoche estaba muy dispuesto, no está el día. Anoche estaba tan dispuesto y yo me escribí algo y estudié 2 días para poder venir a que ustedes pues, no tengan posible. Y si hubo un error, les digo, creo que se me equivocó. Si yo estoy equivocado, ustedes me dicen. ¿Para quién estoy estudiando? Como si alguien profesor de esa sala, yo iba a poner un asiento. Así que tuve presencia, ¿no? Estudiando todos somos grupos, ¿sí o no? Yo dije, todos somos grupos. Pues para muy bien las dos presentaciones, muy buenas. Claro que ellos saben más, porque yo he estudiado más que nosotros. Doctor, el signo de la rueda dentada es que entonces a medida que se va rompiendo la resistencia, entonces esta es como más fuerte y entonces la mano va quedando como, si yo la suelto ahí, el problema entonces la mano queda ahí, o sea, como que a medida que yo la voy haciendo así, la mano se va volviendo como una rueda dentada. Estudien, por favor, porque puede ser que yo esté diciendo mentiras y ustedes están inhibiendo de todo. Tienen que ustedes preparan. Muy bien. Esta segunda presentación era compleja. La primera vez que fuera mala, está muy bonita, muy buena de los. Pero la segunda es bien compleja. Pero si seguimos estudiando, uno dice, vea, aquí hay un error que sale. ¿Quiénes siguen? Tú te tienes que ir, ¿cierto? Váyate, por favor, sí.
Eso No, que no, aparte del mundo que el cuarto grupo no podía hoy tenía preparado todavía la exposición y de hecho pues, para que podamos. ahorita lo trabajamos los dos, efectivamente ya empecé a dar comprar y ya no puedes. Entonces te piden, bien. Es como si el presidente de la República sale corriendo, que va por los tiempos, claro. Él es el médico en este momento, ya paramos eso. Bueno, se pueden y me felicito a los expositores. Buen día. Buen día. Venga, paremos los dos de venga, porque si usted quiere volver. Sí, doctor. Venga, paremos que. La próxima semana. Depende de lo que yo diga. A ver qué tiene que para un cárcel. ¿Cómo parece? Muy bueno. ¿Y qué es lo que tiene? Hay que comer nada en la calle. Yo siempre, pero no toda mi cocina pasa por la noche. Ya no como nada en la calle. Pues si quieres, pero si tienes un poquito de diarrea, hay que ir a cárcel. Si tiene diarrea con fiebre, hay que hospitalizarse. No van a la exposición de fisiología. Muy bueno. Es muy difícil. Bueno, El lunes a las 10 sería posible. sí, a las 10:30, 10:30. Bueno, de 10:30 a 2 no. Correcto. Pero me mandan un WhatsApp así para recordarme porque tengo que cambiar una cosa. Y el jueves a las El lunes es 11, ¿cierto? Que sean buenos. Hay unos muy mal preparados. ¿Sabes cuál para mí? Ah, bueno. Aquí en la universidad. No digo de qué universidades. Pero si eres el individuo, los primeros semanas, pero que fue variado. Claro. No, sí, claro. Entonces el lunes 11. Sí, lunes 11 de octubre. También me pusieron un espacio jueves. ¿Octubre de qué? De 10 a 2. Pongámosle, bueno, 10. Voy a cambiar una cosa. No, es que yo también tengo que hacer otra cosa. Yo sí, yo no opero, no paso rondas, no hago citas, yo vine a pensar. Yo quiero mucho mi universidad, pero yo tengo la universidad no vivo. Es que no es nada. Pero yo quiero hacer eso. Ustedes están formando. ¿El lunes qué? ¿Y el martes qué? Y el jueves. El gobierno. ¿Y el lunes qué? Lunes. Pensé que tú tenías algo importante que hacer, pero es que tú eres el líder. Sí. Lunes 11 de Están que la mamá y el papá vienen a lucir nosotros. Es como el papá y el señor. Tiene que dar ejemplos permisos de la ocasión. ¿Me dijiste qué? ¿Qué viste? ¿Qué? Jueves 14. Jueves 14 a las 7 de la mañana. Jueves 14. Yo tengo consulta, pero como usted tiempo la puedo cambiar todos los pacientes. Ah, bueno. 7 de la mañana. Jueves 14 de octubre. 14. Sí. ¿Y de 9 a 10 qué tiene? Pero 10. La siguiente clase empieza a las 10. Ah, pues no, de 7 a 9:30. Sí. Para que podamos avanzar, porque si yo pasado la mañana y yo no creo que usted está pasado de también eso. Pero la medicina, digo que a mí no hay ninguna que cuando comentamos casi. Sí, la mayoría de los doctores me
Yo no puedo pelear con los que quieren Claro. medicina porque ellos son los que eligen. Uno es un simple profesor que viene acompañado de ustedes. Entonces, ¿qué vamos? El lunes 11 de octubre de 10 a 12. Y el 14, el jueves 14, De 7 a 9:30. yo tengo consulta, pero lo puedo cambiar. Yo llamo 20 minutos, yo me digo, disculpe, lo vamos a cambiar para la cosa. Para esos días seguimos con 2 exposiciones como de 3. Pues para el lunes se ponen los que ponen los que No, es que problemas. Sí, listo, ya hay que comprender la gente. Entonces el lunes de 10 a 12 puede poner el primer grupo y otros 2 temas más. ¿Ya alcanzamos en 2 horas? Sí, claro. 3 temas. Y el jueves 14, que es de 7 a 9 y 30, ¿cuántos temas? también, pues, puede ser. 3 temas, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué te pasó ayer cuando me dijiste eso? Uy, es que no me lo cuento, me dice, ¿cómo me va a subir el por eso no le Ah, dije, sí, ¿sí me come? sí, se me contó. No le pasa. Yo estoy enfermo porque tomo tantos medicamentos que me voy a morir. Estoy tomando hidroxicloroquina, no sé si estoy tomando esto, estoy tomando esto, estoy tomando esto, estoy tomando esto, estoy tomando metilpenisolona, yo vamos a decir así. No me quiero morir, pero no voy a decir. Es que estoy muere con tantos medicamentos. Iba a ir esta semana a Bogotá, pero mamá se pegó ya que sí que yo no cabí toda la noche. El único día que no puedo recibir eso es me estoy agotando. Y mi solita se murió hace 2 semanas, hace una semana muy chiquita, y yo la pegué. ¿En serio? Y nunca se me acordó un viejito. Y mi solita, pero por el olor médico, no diga nada. Por eso tengo que ser. Por eso más Felipe. Más Felipe, por eso tengo que ser muy difícil. Que más de la vida de los seres humanos. También sin enterar del resumen. Sí, muy bueno. Después le voy a decir que me manden las diapositivas. Sí, señor. Me las manden por su WhatsApp. Bueno, doctor. Vea, Juan Felipe, si todo se comporta muy bien, sobre todo un examen sencillo. Es que a mí me han engañado mucho, en serio. Me han engañado y a mí no me gusta que me engañe nadie, porque, Claro. no porque sea viejo o joven, a uno no le gusta. Uno haciendo trampa en exámenes virtuales. Yo no sé cómo harán los profesores para los exámenes, o será que se quedan callados, pero hay mucha trampa. El médico tiene que ser muy íntegro, porque va a tratar vidas humanas, aquí están las manos de los pacientes. Chao, Juan Felipe. Bueno, doctor, que tenga buen día. Gracias, doctor. Sí, señor. Si necesita, ¿qué es lo que necesita para yo caer el cable? ¿Qué necesita? No, aquí lo tenemos, doctor. Solamente que, Porque de pronto lo están ocupando, no lo están ocupando. Una HDMI, yo lo traigo. bueno, una HDMI, sí, señor. Yo lo traigo, me cortas el diente para traerlo. Bueno, señor, yo le A recuerdo. la próxima vez, entonces yo para la próxima, y dígame que traigo un freno, yo traigo una silla, para bueno. que todo salga como más agradable. Bueno, doctor. Sí, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Que tenga buen día. ¿Qué les pareció la charla?